Le queríamos preguntar, secretaria, sobre este programa La Escuela es Nuestra, que pues hubo un cambio, ¿no? Y se quitó de la clave presupuestal el programa de las escuelas de tiempo completo y ahora es el programa principal, ¿no? Sí. Entonces, primeramente enfocados a Sinaloa, queremos saber cuáles son los 6 municipios en los que sí van a operar este programa, porque de acuerdo a las reglas de operación no se va a hacer en todos los municipios, entonces tener como ya más específicamente de que es, no sé, en Guasave, en Choix y todo de la eso. Escuela es Nuestra. Sí. Muy bien. El programa La Escuela es Nuestra tiene la intervención de 2 secretarías a nivel nacional y por lo tanto a nivel estatal más o menos estamos coordinados en la misma línea. A nivel nacional, si bien es cierto, La Escuela es Nuestra tiene una clave presupuestal a la SEP, el recurso lo opera Bienestar. Y luego también, de acuerdo a cómo se seleccionan las escuelas, siguen una reglamentación que recae en Bienestar. Nosotros colaboramos proporcionando toda la información de cada una de estas escuelas. Nos coordinamos con la responsable de la SEP, de La Escuela es Nuestra, pero al final quien toma la decisión es Bienestar. Ellos son quienes hacen los levantamientos en cada una de las escuelas, porque es un programa que no abre una convocatoria como tal, sino que de acuerdo a las reglas de operación se toman ciertos indicadores de marginalidad, de problemas en la infraestructura, básicamente, y entonces ellos hacen con la información base que tienen de cada escuela, en dónde están ubicadas, en qué municipios, estos municipios qué índices de marginación tienen, ellos van haciendo entonces una propuesta en base a esto. Y luego ellos mandan a hacer una validación en terreno. Cuando digo ellos, son Bienestar. Okay. Nosotros no nos involucramos en ningún trabajo territorial, incluso son Bienestar a través de su equipo los que van a cada una de las escuelas, hacen el levantamiento y cuando ellos dicen, esta escuela está validada, cumple con los requisitos y está seleccionada, también son ellos los que luego regresan, hacen las asambleas con los padres de familia, las madres de familia, para integrar el comité de administración participativo de padres de familia. Entonces, prácticamente son ellos los que llevan la mayor parte del proceso, ¿no? Nosotros estamos en coordinación, nos surten la información una vez que ya fueron seleccionadas las escuelas, para nosotros darle el seguimiento, pero exclusivamente por lo que te acabo de explicar, prácticamente todo el proceso recae en ellos. Entonces nosotros aquí estamos en coordinación también con la Delegación de Bienestar, porque son ellos los que coordinan los trabajos de los levantamientos en territorio. Pero no les dan la información de en qué municipios está. No, ellos hacen todo. Información que nos piden ellos, nosotros se las vamos proporcionando. ¿Qué hicimos en este ciclo escolar o en este año? Porque el presupuesto es anual, no es por ciclo escolar, ¿no? Entonces, en este año, ¿qué hicimos? Coadyuvamos con equipo nuestro del área de infraestructura educativa para ayudarles a hacer algunos levantamientos. Pero prácticamente ellos llevan la rectoría con todo su equipo y una vez que ellos ya seleccionaron, nos dan a conocer el padrón. Como en este caso la primera etapa ya salió, son, si no mal recuerdo, 503 o 504 escuelas las que fueron seleccionadas, no, en este año, en este año que estamos cerrando, pero en este mismo año está por salir el segundo paquete de escuelas, que creo que van a ser 300 o 333 escuelas. En total. En total de este segundo paquete. Entonces tampoco sabemos cuáles van a ser. Nosotros ayudamos con información. ¿En qué sentido ayudamos con información? Como es bien sabido que hay un problema muy serio en infraestructura, nosotros hicimos levantamientos y les proporcionamos toda esa información para que adicionalmente a lo que ellos revisan de los polígonos de marginación donde se ubican las escuelas, también tuvieran la información y los levantamientos que nosotros hemos hecho en cuanto a afectación o necesidades de infraestructura. Entonces, pero son ellos los que nos van a dar a conocer en los próximos días cuál es el padrón del segundo paquete de escuelas que serán
beneficiadas por este programa en este mismo año que está por cerrar. En el 2022, entonces serían en total un poquito más de 800 escuelas. Sí. Recordemos que en diciembre pasado, para la operación de este presupuesto en el Estado, hubo una etiqueta de 100 millones para la Escuela Es Nuestra a propuesta del gobernador y fue respaldada por los diputados. Sí. Hubo inconvenientes durante todo el año para poder, era el primer estado que se proponía para aportarle de manera concurrente al presupuesto federal. Okay. Entonces hubo inconvenientes ahí de carácter técnicos con Hacienda, con una serie de trámites que se tenían que seguir. Y finalmente la federación lo que planteó al gobierno del estado, al gobernador, fue que la federación iba a absorber los recursos para el siguiente paquete. Entonces el gobernador, digamos, el estado ya no tuvo que aportar los 100 millones, estos 333 escuelas, es el segundo paquete que como la voluntad era que se cubriera con recursos estatales, pero hubo esos problemas técnicos, la federación también los va a absorber. ¿Y cuánto le llegó a Sinaloa de este programa en este año? ¿En qué sentido? ¿Cuántas escuelas o cómo? Del presupuesto, del programa. Bueno, la federación en el primer paquete tengo entendido que son 111 millones y fracción, los que aportó para el primer paquete de las 503 escuelas. ¿Y para el siguiente paquete que viene? Deben andar rondando los 90 millones. Okay. Sí, que digamos era lo que iba a aportar el Estado, pero lo terminó aportando la federación porque se fueron los tiempos, no se pudo resolver esa parte técnica del convenio y no sé qué claves se tenían que generar para que fuera un convenio de par y paso. Y entonces finalmente la federación le planteó al gobernador, nosotros lo vamos a absorber. Y así es. ¿Y cuál es la estrategia entonces del gobierno estatal en cuanto al presupuesto federal y el estatal, ¿no? Porque, como le decía ahorita, nos planteaba un diputado que lo que debería hacer Sinaloa es utilizar el presupuesto de la Escuela Es Nuestra para la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas y que el gobierno estatal financiara la parte del horario extendido y el servicio de alimentación. Entonces, pues, ¿cómo le van a hacer el próximo año? Bueno, ahí el gobernador ha sido muy claro, ¿no? Y así se los planteó a los diputados en la reunión de trabajo que tuvo hace 2 días. Las finanzas estatales difícilmente podrían sostener lo que se conoció como el programa de las escuelas de tiempo completo, que consistían en el horario extendido y la alimentación. ¿Por qué? Porque Sinaloa solo atendía el 20% de las escuelas, que también hay que decirlo. O sea, el 80% de las escuelas de nuestro sistema no estaban dentro de ese programa, no eran beneficiadas de este programa. Entonces, para ese 20% que prácticamente se tenía que aportar por la federación alrededor de 500 millones. Entonces el Estado no puede absorber eso ya lo ha dicho claramente el gobernador. ¿Qué ha planteado el gobernador? Que sí pudiera aportar, así como se planteó y se habló de 100 millones y se etiquetaron en el presupuesto que está por cerrar este año. En ese mismo sentido el gobernador ha planteado que revisemos, ahorita que está en vías de que se apruebe el presupuesto, cómo pudiéramos orientar un apoyo desde el Estado, pero no podría solventar el 100%. O sea, no podrían ser los 600 millones. Pues. No podrían ser, eso lo ha dejado muy claro el gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador también tiene un compromiso para la infraestructura educativa. No puede dejarse solo a la federación. Si nosotros este año se hubiera dejado los recursos federales, no hubiéramos rehabilitado las escuelas que hoy ya tienen luz. O sea, los fondos federales son insuficientes hasta por una razón. Para la infraestructura educativa, nosotros recibimos del Fondo de Aportaciones Múltiples los recursos que se invierten. Históricamente son los que se han invertido en la infraestructura, nunca ha habido recursos del Estado. Hoy el gobernador tuvo que invertir del Estado porque ese es su compromiso y además por la afectación. Pues hay una situación de emergencia, ¿no?, en esta parte de la infraestructura. En ese sentido, nosotros recibimos, cada entidad federativa recibe del FAM, del Fondo de Aportaciones Múltiples, pero nosotros y todas las entidades federativas estamos recibiendo un 40% menos que lo que deberíamos de recibir,
porque el gobierno de Peña Nieto comprometió los recursos de los fondos de aportaciones múltiples hasta el 2039 para lo que ellos trabajaron como un programa de las escuelas al 100. Con ese programa se hizo una gran inversión, se anunció una gran inversión, pero fue comprometiendo los recursos a futuro. O sea, fue con endeudamiento. Sí. Entonces, nosotros estamos recibiendo un 40% menos de recursos vía FAM. Entonces, eso también nos está afectando. Entonces, si nosotros solamente lo dejáramos a que fuera por el Fondo de Aportaciones Múltiples y por lo que llega por las escuelas, la escuela es nuestra para infraestructura, difícilmente podríamos rehabilitar las escuelas con la urgencia que se requiere, como lo tuvimos que hacer este año y que no hemos resuelto al 100%, vamos por etapas. Entonces, por eso el gobernador ha dicho, yo simpatizo con el programa de las escuelas de tiempo completo, sobre todo, por el tema de la alimentación. Vamos analizando de manera integral cómo podemos concurrir. Y en esa etapa vamos a trabajar en los próximos días con la Secretaría de Finanzas, con los diputados, para buscar algunos esquemas que creo son posibles. ¿Por qué? Porque el propio programa de la Escuela es Nuestra este año recibió un aumento muy importante. Más o menos creo que son 13,000 millones los que se aumentaron y se consolida que pueda invertirse en 3 componentes. Lo que ya se conocía de infraestructura, que así nace el programa, lo de horario extendido y lo de alimentación. Entonces, nosotros tenemos ahorita ya un monitoreo. Con las 503 escuelas que se aprobaron este año, ya existían las 3 componentes posibles. Los padres de familia son los que deciden cómo lo invierten. Nosotros de las 503, se me olvida si son 503 o 504, ahorita lo verificamos, 45 escuelas de ese padrón de las 503 eran de tiempo completo. O sea, venían funcionando como de tiempo completo. Y de esas 45, hasta el momento solamente 2 escuelas nos han notificado que ellos decidieron invertirlo en horario extendido y en alimentación. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que los padres de familia observaron que había necesidades de infraestructura prioritarias y decidieron invertirlo en ello. Pero nosotros aquí en Sinaloa tenemos un programa que se le llama E3. Es un intensivo económico a los maestros que trabajan en zonas rurales. Hay ciertas características de las escuelas ubicadas a cierta distancia de un centro urbano, etcétera, etcétera, que no son pocas. Todas esas escuelas, por recibir ese recurso adicional, los maestros están obligados a trabajar en horario extendido. Entonces, digamos que esas escuelas que ya hay una inversión que se les paga a los maestros por trabajar horario extendido, pudiera buscarse el esquema de que desde el Estado se les apoye con alimentación, por ejemplo. Y normalmente esas escuelas corresponden a estar ubicadas en zonas vulnerables, ¿no? Son en zonas serranas, son en comunidades muy alejadas. Por eso existe ese programa que se le conoce como E3 para el arraigo rural. Es decir, que el maestro, como se tiene que trasladar a zonas alejadas de la ciudad, tenga mejores condiciones de ingresos por si se tiene que quedar a vivir ahí de lunes a viernes al menos, o por si tiene que pagar transporte, que eso incrementa sus gastos, ¿no? Entonces, tenemos algunas condiciones, por eso lo decimos, que pudieran ponerse en el análisis e ir buscando esquemas, aprovechando lo que ya se invierte por parte de la educación, en este tipo de escuelas que tienen horario extendido, porque todos ellos están obligados a concluir su jornada laboral a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo pudiéramos entonces agregar un elemento más que pudiera ser la alimentación para esas niñas y niños? Pero bueno, es parte de lo que vamos a poner sobre la mesa con los diputados, con el propio secretario de Finanzas en el marco de la discusión del presupuesto, para ver cómo sí podemos ir abriendo un programa que, si bien no va a ser igual que la escuela de tiempo completo, busquemos un esquema donde, sin dejar de atender la inversión en infraestructura, podamos tener también apoyos para aquellas escuelas que están en zonas marginadas y que pudiera darse el apoyo de la alimentación.
Y en cuanto a la rehabilitación de las escuelas, padres y las madres pudieran aportar, además de lo que ya da la federación y el Estado. Si ellos pudieran aportar. Sí, o sea, mira, debemos de reconocer que hay muchas escuelas que de manera voluntaria ellos han apoyado y han invertido para ir rehabilitando espacios de las escuelas. Eso es un hecho muy claro. Hay escuelas que lo pueden hacer, hay otras que no lo pueden hacer. No está prohibida cuando voluntariamente los padres de familia quieren aportar. Al contrario, ¿no? Lo que ocupamos es, y felicitamos mucho a aquellas escuelas que los padres de familia se involucran, porque necesitamos que no solamente en aportaciones de ese tipo, sino en actividades escolares se involucren. Pero lo que sí no está permitido es que sea una obligación, una cuota escolar. Pero la mayoría de las escuelas, lo puedo decir, salvo excepciones, han venido trabajando con mucha claridad en eso, ¿no? Si en una escuela un niño o una niña no puede aportar, voluntariamente el papá, la mamá se respeta, pero sí hay escuelas donde hay que reconocer que han logrado restablecer muchos de los servicios básicos gracias a que ellos han aportado y cooperado, ¿no? Entonces, eso es lo que decía el gobernador, que no están prohibidas las cuotas obligatorias, sí, exactamente. Están prohibidas, no se pueden condicionar. Sí hemos tenido algunas denuncias, hemos intervenido y se ha solucionado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se ha creado ya una cultura, una conciencia donde sí, voluntariamente se puede aportar, pero no se puede obligar. Okay. Y en cuanto a las escuelas que están en la zona urbana y que pues lamentablemente están en malas condiciones, ¿cuáles son las estrategias que pudiera haber para su rehabilitación, a pesar de que no están en los criterios de prioridad, ¿no? del programa de la escuela es nuestra? Sí tenemos, fíjate, hay una combinación ahí de criterios en la escuela es nuestra que sí incluye algunas escuelas de la ciudad, porque si ellos logran documentar que tienen una afectación en la infraestructura muy importante, también lo toman en cuenta. Por ejemplo, aquí en Culiacán tenemos una escuela acá en la Toledo Corro, o es la ampliación Toledo Corro, creo, que es beneficiada del programa. 600,000 pesos están recibiendo ellos porque tienen arriba de 150 estudiantes. Entonces, sí tenemos algunos casos, son los menos, pero sí tenemos. Y aún así, el gobernador en esa escuela les dijo, los 600,000 pesos ustedes no lo inviertan en rehabilitar la energía eléctrica porque ni les va a alcanzar y no es justo que ustedes lo pierdan en eso. El gobernador invirtió en la rehabilitación de la energía eléctrica, que creo que ahí salió arriba de 1 millón de pesos. Entonces sí hay esquemas donde aún cuando las escuelas están recibiendo el programa La Escuela es Nuestra, pero esa escuela tiene una afectación en infraestructura que rebasa lo que ellos van a recibir, el gobernador hizo un compromiso a todas las escuelas que reciban el programa La Escuela es Nuestra y no tienen luz, no lo inviertan en la luz. Eso va a correr por cuenta de nosotros y muchas de las escuelas del padrón que estuvimos rehabilitando de 190 escuelas de inversión para energía eléctrica han sido beneficiadas también por La Escuela es Nuestra. Okay. Tenemos información de una escuela que está en Mocorito, que se llama Estaquio Huelna, es la única que está pues en la zona urbana de Mocorito, está en malas condiciones. Y comentan que ya plantearon la idea de La Escuela es Nuestra, pero que no entran en esta selección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pudiera ocurrir con esta escuela? Y también saber si ya están dentro de este padrón que va a ser beneficiada de alguna manera, ya sea por el gobierno estatal o por la misma federación. Tenemos el 56% de las escuelas en todo el estado con problemas. Entonces, lo que se ha hecho es una planeación de atenderlas a todas, pero por orden de urgencias, ¿no? La escuela tengo entendido que no tiene problemas de luz, por eso no fue atendida durante esta primera inversión. Tiene problemas en su infraestructura y es parte de los levantamientos que nosotros ya hemos hecho. Hemos atendido y traemos un padrón con la clasificación de cuáles problemas tiene cada una de las escuelas. ¿Cuál ha sido la propuesta del gobernador? Que el próximo año
se va a atender prioritariamente a todas las escuelas que tengan problemas en los techos. Para ello, nosotros solicitamos primero una revisión de Protección Civil. Protección Civil nos da por escrito las recomendaciones y depende de la recomendación que nos haga. Si nos dice en este momento tienes que clausurarlo, lo clausuramos. Si nos dice lo que hay que hacer es un levantamiento con expertos en estructuralismo, entonces lo que hacemos es que se le notifica a ICIFE. ICIFE tiene que hacer la contratación, es un servicio no muy económico, para que se haga un levantamiento estructural y en función de eso ya se determina cuál es el nivel de arreglos que se le tiene que hacer. De pronto hemos conocido algunos casos donde en apariencia decimos, no, pues la escuela no sirve, hay que demolerla, esta aula, 2 aulas, pero nos hemos sorprendido que luego cuando se hace el estudio estructural nos dicen que los cimientos, las paredes están muy bien, que el problema es en los techos. Entonces por eso es lento y es poco a poco, porque lo que no queremos es que se haga una inversión que pudo haberse ahorrado, porque si se hace un buen estudio y se determina que no es demolerla todo, pues entonces eso nos va a ayudar a hacer una inversión menor, rehabilitamos esa escuela y nos va a alcanzar para rehabilitar otra. Pero hay casos, por ejemplo, como ahorita se está haciendo nueva una escuela en Villa Unión, que es la Sistosuna. Ahí ¿qué pasó? Se cayó un techo, en apariencia ni parecía que tenía problemas, se hizo levantamiento, se mandó a hacer un estudio estructural y se determinó que se tenía que demoler toda la escuela. Ahí se está haciendo una inversión ahí, digamos, de reconstruir toda la escuela, y bueno, eso es lo que hemos venido trabajando para que también la inversión que se haga pues sea garantizable, ¿no? Tampoco lleguemos y sin hacer un estudio técnico, responsable, profesional, pues nomás reparemos, aparatemos un techo y que resulta que ocupaba la demolición, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que también estamos tratando de cuidar. Eso es lento y ¿qué hacemos mientras tanto? Hay escuelas donde nosotros hemos tomado la decisión junto con Protección Civil, ok, vamos a clausurar este salón, o son 2 o son 3, y buscamos cómo se les busca un mismo espacio si en la escuela existe, para que estén trabajando en tanto se terminan de hacer los estudios, se termina de hacer el presupuesto y se puede empezar a rehabilitar. En muchas lo hemos logrado ahí mismo, porque bueno, pues en todas las escuelas tienen oficinas de dirección, oficinas a veces de trabajo para los maestros y logramos reacondicionarlos para que funcionen provisionalmente como aulas o tienen alguna cocina o incluso buscamos fuera de ahí en alguna sede alterna que nos presten, nos faciliten y así estamos trabajando en algunas escuelas, ¿no? Entonces, lo comento porque de pronto casos como el de la escuela de Mocorito los tenemos identificado y estamos trabajando para dar una solución de fondo, pero lamentablemente no es la única escuela que tenemos en esas condiciones. Eso es muy lamentable, por eso yo reiteraba que tenemos un levantamiento donde al menos el 56% tiene problemas. Le decían al gobernador, bueno, ya se hizo una inversión de rehabilitación, nosotros traemos que en básica deben de ser más de 500 escuelas las que se han rehabilitado. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de esas escuelas que se les rehabilitó la energía eléctrica también requieren rehabilitación en otras cosas. Entonces no es un asunto de que ya rehabilitamos estas y nos quedan menos, porque muchas o la gran mayoría de esas también ocupan una intervención en otro tipo de rehabilitación. Pero ahorita lo urgente, porque no iba a alcanzar el dinero para una rehabilitación total de una sola escuela, fue priorizarles, restablecerles los servicios básicos que son energía eléctrica, el agua y a funcionar lo indispensable los sanitarios, porque ese es el otro tema que tenemos. Los sanitarios es un tema histórico donde en la gran mayoría de las escuelas tienen problemas. Ahorita lo que nosotros buscamos es que si no funcionaban al 100% medio funcionaran. Se les hizo pequeñas inversiones remediales, pero además de invertir en la rehabilitación de techos el próximo año, el gobernador ha dicho tenemos que intervenir con recursos en los sanitarios,
porque muchos de ellos requieren nueva tubería, nuevo sistema de drenaje interno en las escuelas, ¿no? Entonces, pues eso lleva a una inversión mayor y esos son de nuestras prioridades, escuelas como la de Mocorito. ¿Y dónde se puede checar el padrón de que tienen este programa en Sinaloa? ¿Es el Gobierno de México? ¿El de la escuela es nuestra? Sí. Mira, nosotros tenemos el del primer paquete, pero yo creo que está publicado en la página de la escuela es nuestra en Bienestar. Ah, ok. Por parte de la Secretaría de Bienestar. De Bienestar, sí. Okay. A nosotros ellos nos hicieron llegar el padrón una vez que fue anunciado del primer paquete, ¿no? Las 503. Ahorita el segundo paquete todavía no está publicado, estamos a la espera. Y cuando estaba la escuela de tiempo completo, había mencionado al gobernador que eran más de 1,000 escuelas las que tenían este programa. Ahorita, ¿cuántas? 1,036 fue el tope máximo hasta el 2019. Entonces, ¿ahorita cuántas ya no estarían? Bueno, el programa no está, ¿no? El programa ya no existe, ¿no? Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos identificado, porque durante este ciclo escolar se modificaron las reglas de operación, porque anteriormente solamente venía el componente de que de las escuelas nuestras se invirtiera en infraestructura. Se hace la modificación durante este ciclo escolar, creo que fue en abril o en mayo, más o menos. Entonces se incluyen esos dos componentes, horario extendido y alimentación. A partir de eso nosotros le hemos monitoreado entonces de este paquete que sale en este primer año, identificamos que son 45 escuelas que tenían antes el programa de la escuela de tiempo completo, ¿no? Había otro tema que nos quedó una duda revisando las reglas de operación de este año, ¿no? Que decía que los montos iban a asignar de cierta manera de acuerdo al CCT, la clave de algo. Ah, ok. Sí, entonces decía que si tenía más de una clave, no entendimos bien si se sumaban ambas claves y se les daba más dinero de acuerdo a eso. O por ejemplo, decía que de 1 a 50 alumnos era tal monto y así, ¿no? Eran tres grupos. Entonces, si tienen dos claves, por ejemplo, y tienen si tienen 200 y 200, ¿sería más de 1,000,000 de pesos? ¿O cómo está esa parte? Mira, esta parte de lo de la clave no lo tengo preciso. Lo que sí sé es que son 3 paquetes, ¿no? Si tienen de 1 a 50 estudiantes, máximo 50 estudiantes, reciben 200,000 pesos. Y si va de 51 a 150, 250,000. Y ya de 151 alumnos en adelante son 600,000 pesos. Eso sí sé que así funciona. Lo otro de que si tienen 2 claves de centro de trabajo, esa parte te la debo, no la tengo yo muy precisa cómo funciona, porque hasta ahorita lo único que sé es que eso es el parámetro, el número de matrícula que tengan para asignar los montos a la escuela beneficiada. No sé si tenga que ver con que hay planteles, más bien sí, inmuebles, que albergan 2 escuelas. Entonces a lo mejor a eso se refiere, que tanto puede ser beneficiada la escuela del turno matutino como puede ser beneficiada la escuela del turno vespertino. Pues ahorita lo checamos. Sí. Sí, gusto. Pues ya sería todo. Muchas gracias, muchas gracias.